Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Ante todo, muchísimas gracias a Seragro por invitarme y siempre es un placer venir a Galicia y si es para dar una charla aún mejor, con tanto aforo. Bien, la charla va a ir sobre la eliminación y descarte de vacas en las explotaciones lecheras y básicamente los puntos que vamos a ver van a ser una pequeña introducción de lo que es la eliminación en las explotaciones lecheras, cómo podemos establecer el destino y las causas que nos causan esta eliminación, cómo analizar estas eliminaciones en cada una de las explotaciones para llegar al gran objetivo, idealmente, que sería el plan de descarte, y sacaremos algunas conclusiones. Bien, pasando a la introducción, es importante tener clara la definición de eliminación, y la eliminación es una tasa, un porcentaje de esos animales que, sea de la manera que sea, se marchan de la explotación, básicamente porque se van al matadero, porque se nos mueren en la explotación o porque los vendemos para vida, ya sea para cebo, ya sea para que sigan produciendo leche en otras explotaciones. Es importante también tener presente que los sistemas de producción animal tienen siempre animales eliminados, no hay más, es así, y lo que debemos hacer es controlar todo ese proceso. Bien, una tasa de eliminación elevada, y sobre todo en el tiempo, implica baja eficiencia de esa explotación como mínimo, económica, pero también indica bajo nivel de bienestar animal, cosa que no nos podemos permitir hoy en día, ni éticamente ni socialmente. Pero es que además esto va a implicar el necesitar más recría de animales y también tiene un cierto impacto en el medio ambiente. Coincido con el ponente anterior de la mañana de que no somos el principal problema del medio ambiente, pero si lo podemos reducir, mejor que mejor. Por lo tanto, entender la eliminación de las vacas en una explotación es crucial para maximizar la eficiencia productiva. Y realmente yo creo que la producción de leche, como la mayoría de producción animal últimamente, o estos últimos tiempos, se basa en dos cosas: en que debemos ser muy eficientes, y yo creo que la mayoría de charlas que hemos estado oyendo hoy, directa o indirectamente, hablaban de eficiencia, y que además nos enfrentamos siempre a fenómenos multifactoriales. Por lo tanto, debemos saber controlar esto y maximizar la eficiencia productiva, y la eliminación, el análisis lo ayuda. Claro, idealmente el ganadero debería ser siempre capaz de eliminar voluntariamente una vaca de la explotación para que esta vaca sea sustituida por una primera cría, una novilla a punto de parir, que tiene un gran potencial productivo, pero que de momento no va a producir más leche que esa vaca eliminada si la hemos eliminado bien. Por lo tanto, nos basaremos, o debería basarse, solo en el potencial productivo. Importante recordar que el proceso de recría es carísimo. Es una gran inversión durante mucho tiempo, 22, 24 meses idealmente, pero no solo eso. El ganadero va a tardar aproximadamente una lactación y media en amortizar ese animal, en recuperar todo el dinero que ha estado invirtiendo durante ese tiempo, y además también lo conocemos en litros. Yo creo que en Europa podemos hablar de una media de unos 15.000 litros necesarios para llegar a este punto donde, y esto no es del todo real, pero empezamos a tener beneficio sobre ese animal que hemos estado recriando durante mucho tiempo. Por lo tanto, la recría tiene un coste, todos ustedes lo saben, y si no, que sepan que más o menos es el 20% del coste de su explotación. Bien, pero la realidad es otra. La realidad es que, dependiendo de las granjas, pero pasa en todas, muchos animales se marchan de la explotación, salen de este proceso productivo de manera indeseada o involuntaria, si nosotros queremos, y deberíamos ser capaces de minimizar estos fenómenos. Bien, la eliminación está afectada por dos grandes pilares, dos grandes factores. El primero, que yo entiendo que es positivo, son los criterios del ganadero. El ganadero debe ser capaz de, según sobre todo precios de mercado
en el sentido de al precio a que él vende la leche, pero también costes de producción, decidir qué animal es productivo y cuál no, por lo tanto, se va a ir de la explotación. El problema está en que tenemos toda una de fenómenos de patología, ya sea con agentes microbianos, víricos, etcétera, pero también patología que nos viene por el manejo que damos, por las instalaciones, por el clima, o incluso por la legislación o organismos, instituciones que nos dicen que debemos erradicar para tuberculosis, para IBR, para neospora, lo que sea, que nos va a hacer cierta presión sobre esta eliminación de las vacas de la explotación. Claro, de manera ideal, lo que queremos es esto, que nuestros criterios como ganaderos tengan más peso sobre esta patología, que asumimos que nunca va a ser cero. Pero muchísimas veces, quizá no de manera sostenida, pero sí que es frecuente, encontrarse en que el peso de la patología es superior o que nos impide ser tan eficientes. Bien, la situación ideal en una explotación es esta: decidir cómo serán mis vacas del futuro, ya sea con programas genéticas, de recría o de compra, y además decidir qué vacas se van a ir de la explotación. Debería, y no solo qué vacas, sino cuándo se van a ir de la explotación, y esto debería ser, como ganadero, el máximo objetivo. Bien, para poder hacer esto, yo creo que debemos establecer a dónde van estas vacas eliminadas y además por qué se mueren y cuándo. Se mueren o se eliminan, perdonen. Bien, vamos a definir primero el destino, o detallarlo, relativamente sencillo y limitado. Básicamente hay tres: matadero, muerte en granja, venta para vida. Pero podemos ser más, afinar un poco más, y es interesante hacerlo, porque no es lo mismo mandar una vaca a precio total, por decirlo de una manera, al matadero, que probablemente habré decidido yo cuándo va a matadero, y además, por lo tanto, la habré rentabilizado mucho en la explotación, y además voy a recibir un precio total en matadero, que un matadero forzado de urgencia, donde habrá menos valor económico seguro, de comisos, etcétera. La muerte en granja, yo como veterinario clínico nunca la deseo, no me gusta nada, y la sufrimos no a diario, pero semanalmente seguro. Pero también es interesante distinguir entre muerte súbita o natural o eutanasia. Dice mucho de la explotación como veterinarios donde vamos. Y después venta para vida, básicamente si ese animal va a ser destinado a otra explotación para cebo o para leche, es interesante saberlo. Bien, vamos a la causa de eliminación. Y la causa de eliminación debe incluir cualquier de los motivos por los cuales una vaca se va de la explotación. Recuerden que se puede ir a matadero para vida o se puede morir. Por lo tanto, debemos contemplar los distintos destinos, y creo yo que la definición de cada una de esas causas es crucial, es esencial. Es esencial para el ganadero, pero también para el veterinario si quiere comparar distintas explotaciones de su clientela, o si una cooperativa tiene distintos ganaderos y quiere ver o demostrar, hacer estrategias de benchmarking para hacer mejorar a los que igual no son tan eficientes. Bien, la definición es dinámica de cada una de estas causas, y además, es decir, la podemos variar durante el tiempo, y además debe contemplar, como la mayoría de puntos clave que usamos, economía y biología, porque al final estamos en biología, pero hay mucho dinero en juego. De hecho, es muy recomendable establecer causa primaria y causa secundaria, y voy a intentar, a través de ejemplos, explicarles el porqué. Bien, las 10 causas primarias que engloban cualquier motivo de eliminación son estas: reproducción, producción, glándula mamaria, patas, enfermedad infecciosa, accidentes, distocia, obstetricia, enfermedad metabólica digestiva o digestiva, enfermedad respiratoria y causa desconocida, que también pasa.
Bien, un ejemplo de que debe ser dinámica. El ejemplo quizá más fácil es el de producción. No es lo mismo cobrar la leche a 0,30 que cobrarla a 0,35, porque una vaca va a ser rentable tenerla produciendo 20 litros o 25. Por lo tanto, la definición de esta causa de eliminación va a ser casi la misma. Vamos a suponer vaca no gestante, pero que me produce menos de 22 litros o 25 litros a ciertos días en leche. ¿Para qué nos sirven las causas secundarias? Que lo que van a hacer es complementar la información de esta causa primaria. Bien, para detallar muy bien realmente por qué esa vaca se ha ido de la explotación. Y aquí, a diferencia de estas 10 causas primarias, yo creo sinceramente que aquí no tiene que haber límite. Podemos ir añadiendo motivos a la lista. También algunos ejemplos, por ejemplo, reproducción, quiste ovárico, aborto, pérdida de gestación temprana, anestro, etc. Podemos ir añadiendo. No hay problema en añadir. Cuando analicemos ya veremos la importancia que ha tenido el hecho de añadir la causa secundaria, por ejemplo, de accidentes, otros animales. Esto se refiere a un ataque de perros. Esto nos puede pasar un año, pero es poco probable que cada mes algún perro, ya se encargarán ustedes, supongo, de que el perro cada mes no ataque a las vacas. Bien, ejemplos de por qué es importante la causa secundaria. Dos granjas iguales, 100 vacas eliminadas a matadero o eliminadas, da igual, 30 de ellas causa primaria reproducción. Si nos quedamos aquí, podemos decir, bueno, de hecho un 30% de eliminación por reproducción, bueno, es muy normal. Pero si nos vamos a la causa secundaria, vemos que la granja 1, el motivo ha sido 10 quistes ováricos, 8 abortos de primer trimestre, 10 anestros y 2 abortos de 90 días. Esto no es lo mismo que haber sufrido 24 abortos de segundo y tercer trimestre. Es evidente que con las vacas que están en la cuadra ya nos hemos alertado de que había muchos abortos. Pero yo creo que como veterinarios es una herramienta muy útil para concienciar al ganadero de que esto no es normal. Y en este ejemplo he sido exagerado, para ponerme yo las cosas más fáciles, sabía que seríais muchos, pero es importante para poder remarcar el impacto económico que esto puede tener. Entonces vamos a intentar solucionar el problema de los abortos, porque tiene un impacto importante de eliminar vacas que igual a nivel de producción son buenísimas. Otro ejemplo sería el de también 100 vacas eliminadas, 10 por ellas causa metabólica digestiva, pero no es lo mismo tener 5 hipocalcemias, 4 cuajares y una cetosis, todas ellas eliminadas, estas, os lo digo ahora, muertas en la granja, 4 operaciones de cuajar que se han ido a matadero porque no iban bien, alguna peritonitis, etcétera, que tener un poco de todo. Aquí tenemos un problema seguramente de ese periodo de transición que antes nos han explicado también, pero también igual tenemos un problema aquí de cómo diagnosticamos o cómo practicamos la cirugía del desplazamiento de cuajar. Si no hacemos causa secundaria, nos vamos a quedar en que un 10% de bajas por razón metabólica digestiva, pues bueno, pues entra dentro de la normalidad. Por lo tanto, el detalle yo creo que nos ayudará mucho a analizar los datos. Vamos a intentar analizar estos destinos y estas causas. Para hacerlo, yo creo que necesitamos de la informática, no muy complicada, pero como mínimo un Excel, en el cual, o los softwares de granja también ayudan mucho, donde necesitamos la edad de la muerte del animal, por lo tanto, fecha de nacimiento, fecha de muerte, el número de lactación, fecha del último parto. Por lo tanto, tendríamos los días en leche en los que se ha muerto o se ha eliminado este animal, el destino, la causa de eliminación, primaria, secundaria, y yo creo que es muy interesante tener la producción vitalicia de cada uno de los animales eliminados. Bien,
Analizar estos datos, ¿para qué sirve? Pues yo creo que para muchas cosas. En la misma granja sirve, por ejemplo, para evaluar distintos periodos donde han pasado o no distintas cosas. Por ejemplo, comparar años o el año presente con años anteriores, granjas estables en censo, etcétera, etcétera, pero igual hemos hecho inversiones de mejora en la explotación, sistemas de estrés por calor, hemos rayado el suelo, hemos modificado esos cubículos porque sabemos que nos afectaba las patas de los animales, hemos cambiado la cama de la granja porque teníamos muchos problemas de mamitis, etcétera. Hay muchos motivos. Cambios de personal. Hemos ido a peor, hemos ido a mejor. El personal que asistía a los partos, por ejemplo, o el que maneja la alimentación, o ordeñadores, etcétera. Formación de este personal. Tenemos problemas de la asistencia en el parto y nos dedicamos a formar al personal de la explotación para que asistan mejor a estos partos. Y más que nutrición, aquí quizá me he equivocado y podría ser alimentación mejor que nutrición, ¿eh? También podemos comparar distintas épocas del año. Yo no sé si aquí en Galicia aún, igual no es muy interesante, pero yo vengo de Lleida. En Lleida tenemos dos grandes épocas, una muy calurosa, una muy fría, y ya lo verán después, pero los animales se eliminan por distinta razón y con estos argumentos quizá reforzamos el mensaje de que hay que invertir en este estrés por calor. Ejemplos de diferencias entre periodos del año y causas de mortalidad. Va por trimestres, periodos del año y porcentaje. Si nos fijamos, hay cosas curiosas que, por ejemplo, la causa de eliminación de reproducción aumenta justo cuando empieza el invierno y se mantiene durante todo el invierno. Bueno, esto es consecuencia de haber sufrido el estrés por calor, ya sea las vacas que parieron a principios de verano y que no hemos logrado preñar durante este verano porque tenemos muy bajas fertilidades, es un problema. Por lo menos estos son granjas, datos reales de granjas en Lleida, granjas muy buenas, pero es que además nos es muy útil para asesorar sobre la inversión de estrés por calor en vacas secas, porque las vacas secas también sufren estrés por calor, y si sufren estrés por calor, entre otras cosas, la calidad de los ovocitos de estas vacas es muy baja. Entonces estas vacas las vamos a inseminar en otoño, finales de otoño, casi invierno, pero no preñan. Por lo tanto, tenemos problemas de fertilidad casi durante 5 o 6 meses y nos causa eliminar estas vacas por reproducción. Si invirtiéramos en estrés por calor, igual nos lo ahorraríamos. Otras cosas curiosas, en la época más calurosa se nos disparan un poco la causa desconocida, y es que a veces, como este año pasado, hace tanto calor que algunos animales mueren, fulminan. Bueno, pues también refuerza el mensaje. Otras no varían, y esto va a variar, igual tendríamos los mismos datos con granjas gallegas y sería distinto, por eso es interesante también analizarlo. También podemos comparar grupos de grupos de granjas o distintas granjas o grupos de animales en la misma granja. Es decir, o preguntarse, ¿las primeras lactaciones se eliminan por la misma causa que las segundas, terceras, cuartas o quintas? Bueno, pues para ver esto, estos son granjas. Esto es un artículo que publicamos el año pasado. Granja 1, 2, 3, 4 y 5, granjas reales todas muy buenas, muy productivas. Gente buena realmente, y vemos y además producen muy igual, mismo sistema de alimentación, mismo clima, etcétera, etcétera, y aún así ves muchas diferencias. Esto es, iré un poco al grano, pero es leche vitalicia. Entonces ves que hay granjas que la media de las vacas eliminadas se va casi a los 38 o 39 mil litros. Estos son datos de los últimos 11 años de estas granjas. O sea, es un periodo de tiempo muy largo. En cambio, hay granjas donde aparentemente son muy buenas que no llegan ni a 24.000. ¿Cuántos animales de estos eliminados no han producido 15.000, no han llegado a esa amortización? Hay mucho dinero aquí. También cosas interesantes de por qué motivar al ganadero, o les motivo yo directamente a ustedes, de por qué es interesante
hacer un plan de descarte siempre que podemos, porque las vacas que yo mando a matadero producen casi 1.000 litros, casi 2.000 litros más de leche vitalicia. Por tanto, han producido más leche, porque yo he decidido no solo quién se va a ir, sino cuándo se va a ir, pero es que además vamos a tener un retorno económico por el precio de la carne. Por lo tanto, es importante. Hay dinero en juego aquí, hay eficiencia. Bien, la cantidad de días que se han ordeñado las vacas también varía mucho. O sea, hay granjas que son capaces de ordeñar 1.200 días a las vacas eliminadas, y en cambio hay algunos que no llegan ni a 900 días. Al final te das cuenta a veces de los pocos días que ordeñamos las vacas, según cómo. Vamos a comparar las distintas causas primarias, en este caso, en cada una de estas explotaciones. Y te das cuenta de que muchísimos animales se mueren en algunos, yo creo que en todos, yo creo que nada de esto es normal, quizá este 12 es más normal, pero, ostras, se mueren muchas vacas en la explotación. Entonces algo pasa, vaya, yo como clínico a mí esto no me gusta, y tienes que ir indagando y analizando el por qué pasa. Cosas también curiosas, la primera causa de eliminación siempre es la reproductiva, pero hay diferencias entre granjas, un 40, un 23. Y hay la segunda causa, por lo menos en este estudio, pero yo creo que es bastante así, se la disputan glándula mamaria y producción. Lo interesante es que estas tres primeras causas, que son las más frecuentes, son interesantes porque mandamos un gran número de estos animales a matadero, por lo tanto son los más rentables, por lo menos producen. En cambio, hay causas primarias que yo no desearía nunca, como los accidentes o la enfermedad metabólica, porque muchos de estos animales, la mayoría de hecho, se mueren en la explotación. Por lo tanto, es un fallo grave del sistema, y yo creo que el sistema quiere decir el ganadero y también el veterinario. Vean que hay mucha diferencia, es decir, esta explotación, un 11,2% de los animales están eliminados por accidentes. Algo pasa en las instalaciones o en el trabajador del carro Unifit o lo que sea que provoca demasiada muerte por accidente. Bien, las vacas no se eliminan por el mismo motivo dependiendo del número de lactación. Y vemos, por ejemplo, que la causa reproductiva tiene mucha incidencia en las primeras y segundas crías, justo en esas vacas que casi no hemos amortizado. Bueno, o que no las hemos amortizado o casi están por amortizar. En cambio, después baja. Esto es lógico. Aquí se hace la criba de vacas complicadas y normalmente las vacas que llegan a tercera lactación son a nivel reproductivo bastante eficientes. En cambio, hay causas que siguen su lógica, como la glándula mamaria, donde están evidentemente las mastitis en toda su variable y células somáticas incluidas, va incrementando según el número de lactación. Evidentemente, enfermedad metabólica también es más frecuente cuando aumenta la lactación. Bien, el objetivo final de todo esto, que lo podemos hacer en la granja, es el poder elaborar un plan de descarte. Y un plan de descarte es optimizar esta eliminación. Vamos a ver hasta qué punto lo podemos hacer, porque estas causas no deseadas nos van a impedir hacerlo. Al final, un plan de descarte lo que hace es definir qué vacas se van a ir, pero también cuándo se van a ir. Y esto es importante, porque las vamos a poder rentabilizar un poco más. Y se basa en etiquetar las vacas, en ponerles un código en el ordenador, en la libreta, donde ustedes quieran, a cambiarlas de parque, de esta vaca ya no se va a inseminar más y se va a marchar cuando yo lo diga. Básicamente basado en producción de leche. Por lo tanto, mínima producción, estado fisiológico también, gestante, no gestante, y también estatus sanitario, caso de que queramos erradicar o nos obliguen a erradicar por alguna enfermedad. Yo creo que el plan de descarte debe ser exclusivo de cada explotación, porque aquí el ganadero puede reflejar sus prioridades. Es decir, yo quiero que los animales nuevos me hagan esto, por lo tanto, o los animales de mi explotación hagan esto, por lo tanto, los peores de estos criterios los voy a eliminar.
y es por esto que yo creo que debe ser exclusivo de la explotación, y creo sinceramente que el ganadero debe pedir ayuda al veterinario y al contable o economista. Trabajar en equipo siempre es mucho más eficiente. O ustedes, los ganaderos, deben ser los líderes de este equipo, pero yo creo que la ayuda en biología del veterinario y en economía del contable tiene mucho peso y es importante. El plan de descarte también es dinámico, también dependerá de las prioridades del ganadero, de las condiciones de salud de los animales y también de las condiciones de mercado y también del censo de la recría. Por lo tanto, aquí hay cierta conexión con la recría. Si no somos muy buenos ni muy eficientes con la recría, nos faltará censo y vamos a tener que comprar novillas. Y entonces estamos gastando mucho con las nuestras, que no lo hacemos muy bien y hay pocas, y además tenemos que comprar. Mal asunto. Y está condicionado por las eliminaciones no deseadas. Yo puedo pedir o puedo desear que no haya células somáticas, que no haya IBR en la explotación, que no haya neospora, pero si se me están muriendo los animales de cetosis o de accidentes, yo ya puedo ir pidiendo que la eliminación es la que es. ¿Cómo establezco el plan de descarte? Bueno, se trata de etiquetar vacas, y normalmente nosotros, por lo menos por allí, usamos estos conceptos para no inseminar, para sacrificar, para descarte, y añadimos como mínimo la causa primaria, es decir, para descarte reproductivo, como ejemplo. Bien, un ejemplo creo yo que muy fácil para entender cuándo se van a eliminar estas vacas. De una misma explotación, es una explotación que quiere erradicar Paraneospora caninum. También veo que hay muchos estudiantes, por lo tanto todos sabréis que erradicar quiere decir no quiero tener Neospora caninum en la explotación y además no la quiero tener cuanto antes mejor. Es decir, tengo prisa para que no haya positivos de Neospora caninum. Bien, ¿cuándo voy a eliminar estas fantásticas vacas? Segunda lactación, 150 días en leche, 40 litros al día de media, las dos gestantes, una negativa, la otra positiva a Neospora caninum. Bueno, la primera está claro que no quiero que se vaya, no hay ningún problema, pero a la segunda tiene una cosa que a mí no me gusta, que es ser positiva a Neospora caninum. Por lo tanto, yo ya le puedo poner una etiqueta que va a ser para descarte Neospora caninum. Ahora bien, ¿la voy a matar mañana? Matar, quiero decir, mandar a matadero. No, está haciendo 40 litros, está gestante. ¿Qué más queremos? Puede ser que, si puedo, la voy a eliminar cuando tenga el parto, pero no en ese momento, sino cuando deje de producir leche. O en esta misma lactación si aborta. En ese caso sí que también la mantendré que produzca leche, pero si aborta, esa ya se va. Ya no vuelvo a probar de dejarte gestante. Idealmente, acordaros, estoy intentando erradicar, no controlar. Bien, la vaca 2 es una vaca para no inseminar de infecciosas Neospora caninum. Claro, voy a poder cumplir mis deseos de eliminación más rápido o menos rápido dependiendo de los factores que lo condicionan, y básicamente son las causas de eliminación que son indeseadas o involuntarias. Puede pasar que en ese caso de Neospora yo no pueda eliminar vacas porque no tengo censo, no tengo novillas de recría que me puedan sustituir esa vaca, entonces tengo otras alternativas, que es cubrirla con semen de carne, voy a reducir posibilidad de aborto y además sé que esa hija no me la voy a quedar porque va a ser de raza cárnica. Pero la presión de otras causas de eliminación es importante sobre ese plan de descarte. Bien, las prioridades van a depender otra vez de economía y salud y es importante determinarlas.
¿Cómo lo hacemos esto en la granja? Bueno, pues yo creo que la mayoría de los ganaderos de hoy en día, y veterinarios también, tenemos unos programas informáticos que de hecho lo hacen, ¿eh? Y nosotros nos podemos ir a este programa informático, al reporte de planeación de desecho, y tú aquí le puedes poner todas estas causas primarias o secundarias, da igual, pero aquí tú haces tu carta de deseos. Por ejemplo, son ejemplos reales. Esta explotación no quiere vacas abortadas, no quiere ni una. Por lo tanto, si la vaca aborta, le adjudica 100 puntos, vamos a llamarlos puntos negativos, 100 puntos negativos. Este ganadero, muy bueno, no soporta las vacas duras de ordeño, estas vacas que deberíamos administrar oxitocina o hacer alguna cosa que no dan bien la leche, no las soporta y puede penalizarlas también con 100 puntos. No quiere para tuberculosis y les pone 100 puntos. Evidentemente no quiere vacas con problemas de quedar gestantes, pero no es un problema de explotación y solo le adjudica 10 puntos. Niveles altos de células somáticas 20 puntos, etc. Nosotros podemos crear un ranking aquí. ¿Y el ordenador qué hace? Bueno, pues el ordenador suma y va sumando puntos negativos a las vacas y nos hace una lista ordenada, de tal manera que la vaca 1065 tiene 160 puntos. Prioritariamente es la primera que se va a marchar porque cumple unos criterios que nosotros no queremos en la explotación. Hay unas cuantas de 130, 120 y además nos explica el porqué. Bueno, pues a medida que vayan llegando novillas de reemplazo, vamos a poder ir eliminando estos animales. Fíjense si podemos ser finos en la planeación del descarte de que este otro ganadero que está ordeñando robotizado tiene tanta salud de cuadra, tanto bienestar, tanta capacidad de desear que se va a marchar o no, que está priorizando el ordeño robotizado, que, bueno, tiene sus cosas, como algunos o todos ya sabemos, y sus criterios de eliminación aquí están solo las causas secundarias de que nos fallen el ordeño robotizado, vacas que no se dejan, que tienen malos flujos, etcétera, etcétera. Está buscando una eficiencia de ordeño máxima. Bueno, pues también vamos a tener una lista. Y además aquí nos pone el porqué. Poca leche, colocación manual, células, cuarterón perdido, etc. También el programa nos va a hacer una lista y nos va a decir, bueno, estas son las vacas candidatas. Y tú aquí ves que, hombre, sí, son candidatas, pero bueno, están haciendo leche, yo sé el precio a la que vendo la leche, los costes de producción, la voy a aguantar más o menos. Bien, perdonen por lo borrosa de esta foto, pero básicamente es como la primera de la planeación de desecho y aquí es otra explotación, es real y dices, bueno, voy a ver el plan de desecho de esta explotación y te encuentras con que baja producción, 30 puntos, muchas inseminaciones, en este caso más de 5 creo que eran, 45 puntos, para tuberculosis 0, alto nivel de células somáticas 0 y nada más. Dices, hostia, o es una granja perfecta, donde no hay casi ningún problema y a él, al ganadero no desea o le molestan mucho estos dos factores, o no hace un plan de descarte. Él lo tiene en la cabeza, es una buena granja, o sea, este señor sabe que si le producen más de 20 litros las vacas, no las manda a matadero, no quiere abortos, etcétera, pero no lo plasma, no tenemos datos en esta explotación, por lo tanto no podemos intentar hacer mejoras complementando los datos de las vacas productivas sin código de desecho con esta eliminación, esta información que nos da la eliminación y que es muy interesante. Por lo tanto, yo les animo a que reflexionen de si tienen o no ustedes un plan de descarte y de cómo lo podrían implementar si es que no lo tienen, porque hay mucha información. Vamos a las conclusiones. Creo sinceramente que planear y analizar la eliminación y establecer un plan de descarte ayuda a identificar puntos débiles de la explotación, no solo eso, sino como veterinarios o asesores a demostrarle al ganadero de que igual vale la pena rayar ese suelo o modificar los cubículos de ese patio porque están causando muchos accidentes, por ejemplo. Ayuda a reducir la mortalidad
nunca deseada, ni por el ganadero ni por el veterinario. Aumenta la rentabilidad y la eficiencia del proceso productivo de esa explotación o grupo de explotaciones. Puede ayudar a eliminar enfermedades no deseadas. Si el resto de causas las tenemos muy controladas, podemos hacer mucha presión sobre el IBR, sobre la neospora, la paratuberculosis, etc. Y yo creo que ayuda a la toma de decisiones de inversión futura. He ido rápido, pero había una sorpresa, que es que hay un par de diapositivas aún. La primera es que nos queda una cosa pendiente en la mayoría de explotaciones, y es el por qué elimino las novillas de mi explotación. Y esto es un drama, yo creo, por lo menos en las granjas que voy frecuentemente. No tenemos muchos datos de por qué elimino la recría, cuándo y cómo, y además no lo escojo nunca, o casi nunca. Bien, solo pequeño comentario. Yo creo que realmente es crucial, es un periodo donde estamos tratando con el, recuerden, mejor potencial productivo de la explotación. Es el futuro de la explotación, pero es que además es muy costoso hacer recría, por lo tanto no quiero que se mueran animales que no me han producido de momento absolutamente nada. Valen dinero desde el día que nacen, además, son el 20% más o menos de los costes de explotación total de sus granjas. Y yo creo que la sistemática es un poco distinta de cómo enfocar el análisis de esta eliminación, pero sobre todo el plan de descarte, porque como son animales que no producen en absoluto, yo creo que en este caso el descarte debe ser bastante más inmediato, o la eliminación de este descarte debe ser bastante más inmediata que en vacas, donde sí que a veces nos producen. Pero creo que debe ser otro día, no da tiempo. Solo decirles que los softwares y nuestra informática, nuestros conocimientos también son capaces de hacer una lista de candidatos o candidatas en este caso. Y con esto sí que estoy a punto de acabar, solo hacerles la reflexión sobre los fenómenos multifactoriales que en las granjas son la mayoría, y en la, creo yo, eficacia de que estos fenómenos multifactoriales sean solucionados por el factor humano, que yo entiendo que es el pensar y el trabajar en equipo. Vamos a solucionar mucho mejor si somos 2, 3 o 4 que humildemente pensamos, liderados por el ganadero, que al final es quien nos paga y quien asume los costes de todo esto, para ser mucho más eficiente. Y con esto agradecerles la atención, y si he sido útil, pues mejor. ¿Alguna pregunta? Quería preguntarte, hay muchos ganaderos que eliminan con cierta facilidad animales que están bajos de producción, que tienen problemas. ¿Perdón? ¿Bajos de? De producción, bueno, o rentabilidad en el establo. Pero sí que tienen dificultades a la hora de eliminar animales de primer parto, porque dicen que no están aún amortizados, y eso yo creo que en algunas ocasiones pues ralentiza un poco el progreso de la explotación, porque se ven animales en primer parto que son claramente muy inferiores al resto de las compañeras, pero parece que nos cuesta a todos, pues a los 150 días o 100 días o 200 días, decidir que esa novilla se tiene que eliminar, o que se tiene que ir de la explotación, o que no vamos a cubrirla y la eliminaremos un poquito más adelante. El argumento que me dan prácticamente casi todos mis clientes es que ese animal no está amortizado, y el argumento que les doy yo, que amortizar un animal que no nos está dando rentabilidad es muy difícil. ¿Qué opinión tienes tú acerca de eso? Yo creo que no es tan difícil si sabes el coste de alimentación de esa primera cría cada día. O sea, al final es fácil. Ella te va a dar un beneficio por litro de leche que está produciendo, que va a ser poca leche por lo que estamos diciendo, al día,
y tú tienes un coste de alimentación diario. Si no llega a cumplir ese coste, estamos perdiendo dinero. Yo entiendo que cueste eliminar vacas de primera lactación pero es que hay vacas que por lo que sea, tendríamos que ir quizá a la recría, pues pasa. Yo creo que es hacer números y aquí es importante, yo creo que es importante que ganaderos y veterinarios y contables o economistas nos sentemos. Y hay un día en el cual vamos a definir las causas. Y cuando tú defines la causa primaria, es para cumplirla, es decir, para ser frío y calculador. Entonces, si tú defines que para ti una causa de producción va a ser producir menos de 22 litros durante una media de 7 días, entre 40 y 200 días en leche para una multípara, y quizá te vas a 250 para una primera cría, pues si se acuerda esto, se cumple. Yo entiendo que te cueste convencer, pero tú cuando estás en esa reunión y consensúas los tres esa definición, y además el economista dice sí, es que desde aquí hasta aquí va a ser rentable, pero después ya no lo va a ser, yo creo que ganas. Lo que pasa es que yo creo que debemos sentarnos todos más para trabajar, no para ir a comer o al bar, que está muy bien, pero hay un par o tres de veces al año que debemos sentarnos y hablar de unas cuantas cosas. Una de ellas yo creo que es la eliminación casi que futura, ¿no? Vamos a retocar lo que habíamos hecho y tal. Pero vaya, que las cuentas están hechas, que es lo que me da esta primera cría y lo que a mí me cuesta alimentarla. Alguna pregunta máis? Ramón, sei que é difícil, pero podrías nos decir un porcentaxe de eliminación nas nosas granxas intensivas? Un número. Canto voluntario e involuntario, sí que non lo podrías decir. Es que hablar de voluntario e involuntario también es un poco... tiene un poco de truco, porque de hecho nunca sería voluntario, ¿no? Pero bueno. A mí no me gusta llegar al 30 de eliminación. Yo creo que no debemos llegar al 30, yo creo que ir a 25 o 26 es criar muchas menos novillas, que es un coste real, pero sí que es verdad que para hacer esto tenemos que tener un rebaño sano. O sea, yo no le veo ningún inconveniente a subir esa media de lactación de 2.2, 2.4 que tienen ahora las granjas, que tienen 2.2, 2.4 y, hostia, la tiene alta. Hombre, pues yo creo que se puede llegar a 2.8, 2.9. Las vacas más productivas no tienen por qué ser las terceras lactaciones, a veces son las sextas lactaciones, o cuartas o quintas. Yo creo que si somos más eficientes no tenemos por qué aumentar tanta eliminación. La eliminación no es lo mismo que la reposición, La eliminación es la salida, la reposición es la entrada, y solo en censos muy estables es el mismo número, pero eso es importante, porque a veces te llevas sorpresas incluso con números tan básicos como la eliminación y la reposición. Gracias.